Hola gigantes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Formatín del 10 de septiembre, un especial de la vuelta al Spotify Camp Nou. ¿Por qué? Porque os queremos comentar un poquito cómo está la situación. Una situación que en el Barça hay una cierta preocupación porque la validación de los documentos del Ayuntamiento de Barcelona aproximadamente se habla porque el Ayuntamiento ha pedido 2 semanas y media para validar toda la documentación y en el club hay incredulidad que se necesiten tantos días para poder validar esa documentación. ¿Qué pasa? Pues que evidentemente si tienen que ser esas 2 semanas y media, ahora mismo el partido del Getafe estás prácticamente fuera. A día de hoy, si esta validación no coge un proceso más rápido, es prácticamente imposible que se llegue al partido del Getafe en casa y ya nos estaríamos trasladando al Barça Real Sociedad como la posibilidad del primer partido en el Spotify Camp Nou. Esto implica que esta validación del ayuntamiento, que tarda ese tiempo, implica que ahora mismo la Champions tampoco se pueda jugar ese Barça-PSG, porque hoy quedan 3 semanas para que se dispute el partido. Esa situación de esa validación de los documentos implica que si la UEFA no ve que en el campo hay alguna prueba antes de con un partido de liga, prácticamente no puedas jugar ese día con el PSG. Y eso implicaría, evidentemente, que toda la fase previa tendrías que ir a Montjuic a jugarla, porque no consta que se pudiera hacer de un partido en Montjuic y el resto en el Spotify Camp Nou cuando ya estuviera abierto. Por las informaciones que nos llegan, insistimos, aquí en Gigantes, y ha habido un poco de contradicción en estos últimos días. Por lo tanto, situación complicada ahora mismo para poder llegar al partido de Champions y poder disputar la Champions en el Spotify Camp Nou. Un Spotify Camp Nou que sí que tendría ese Barça Real Sociedad si los documentos se validan. Porque el escenario ideal del Barça era jugar ya contra el Valencia, esa primera fase ya aprobada. El lunes que viene se presentaba la segunda fase, la 1B, y a partir de ahí se necesitaba unos días más para poder jugar ya el partido contra el Getafe o incluso el del PSG con la capacidad ya superior a los 27.000, que entraba la segunda fase con los 45. Por lo tanto, situación un poco complicada en el Barça, porque ese retraso de la validación de los documentos en el ayuntamiento de esos 2 semanas y media va a implicar que todo esto retrase. Claro, esto a nivel económico, ¿qué implica? Pues, por ejemplo, implica que el Barça en cada partido de Montjuic tiene que pagar 1 millón al Ayuntamiento de Barcelona, más una parte del ticketing, más una parte de todo lo que se hace referencia a comida y bebida. Y ahí el Ayuntamiento, ¡pam! Entonces hay un punto que nos decimos, aquí nos estarán jugando cartas para poder ingresar un dinero con el lloguer, con el alquiler del Estadio Olímpic Lluís Companys y que el ayuntamiento de esta manera pueda también beneficiarse de algo que en el Barça pues implica ese gasto económico con ese alquiler. Ahí es donde parece que hay un poco la disputa ahora mismo. Entonces vamos a ver cómo se acaba definiendo esta situación y los timings cómo van. Un Barça que, por cierto, el dato que no sé realmente si ha salido público o no, pero sí que os podemos contar que el Barça ha invertido casi 22 millones en estos últimos tiempos en el Estadio Olímpic Lluís Companys, en la reforma del estadio. Unos 22 millones que evidentemente van para la ciudad y van para Barcelona y para todo el mundo, ¿no? Para que el estadio esté en un mejor aspecto. Esa es la situación que tenemos ahora mismo con el Estadio Olímpic Lluís Companys, con lo que cuesta ahora mismo levantar la persiana del Estadio Olímpic Lluís Companys al Barça, si se tiene que jugar allí la Champions, y lo que implicaría también a nivel de la UEFA. Por cierto, otro apunte, se ha hablado también durante la semana, nervios en el Valencia por jugar en el Johan. Nos cuentan que de nervios cero, que el Valencia ha puesto todo facilidades, incluso llegaron a decir, oye, que si se tiene que jugar en otro sitio, nos tenemos que duchar en el estadio, no nos tenemos que duchar en el estadio, nos duchamos en el hotel, no hay ningún problema. Esto también ha sucedido, por lo tanto, que habían muchos nervios, pero que no se preocupe nadie, que no había nada de todo esto. Para rematar, también os queremos contar en Gigantes hoy lo que ya el último día de mercado os dijimos. Queda mucho para el mes de enero, pero ya el día 1 os dijimos que Deco y Hansi, en este caso Hansi, pidió ese central zurdo, que se va a ir trabajando durante todos estos meses para que si en enero hay posibilidades se pueda reforzar con ese central zurdo. Se está peinando el mercado y las posibilidades, que sabemos que en enero no serán fáciles, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Con la llegada de Thiago Alcántara ya vamos a tener ahí una incorporación a nivel de staff muy necesaria para poder controlar un poquito más a estos jóvenes que están un poco, algunos muy movidos en este inicio de liga y creen que Hansi ahí va a tener esa mano derecha. Ahí lo contaba también Fernando Polo en Mundo Deportivo. Y ese central se va a ir buscando si es posible durante este tiempo, porque
porque el Barça espera que con ese famoso 1-1 se pueda llegar cuando puedas abrir el Spotify Camp Nou, te valide los asientos VIPs y puedas llegar al famoso 1-1 y poder invertir ya de una forma más tranquila en fichajes. A nivel deportivo, jornada de descanso en el club, algunos que han ido a hacer un poco de trabajo, pero recuerden, Alejandro Balde baja, esa baja de 3 semanas que tiene el lateral izquierdo, que Frenkie de Jong también no va a poder jugar contra el Valencia, y pendientes de Gavi con esas informaciones que empiezan a circular, algunas un poco contradictorias, unos más pesimistas, otros más optimistas, pero vamos a tener que estar pendiente de esa rodilla de Gavi y de esas revisiones que se tienen que hacer cuando recupere bien las sensaciones, y veremos si tiene que haber ahí una artroscopia, veremos qué es lo que pasa y sobre todo veremos qué es lo que dice el próximo sábado a la 1 del mediodía, que Hansi Flick ya recupera su hora, ya se vuelve a entrenar ahora desde mañana a las 11 de la mañana, el equipo ya deja atrás las 9:30, las temperaturas también ya han bajado un poquito, y por lo tanto el sábado a la 1 tendremos las reflexiones de Hansi en la sala de prensa y nos pondrá un poco al día de cómo puede estar Gavi, del momento de Frenkie de Jong y de esa lesión, y de Alejandro Balde, que obligará seguramente al bueno de Gerard Martín o Jofre, veremos, en principio tendría que ser Martín, el que ocupe ese lateral izquierdo en el Johan Cruyff contra el Valencia, de un Barça que mañana celebra también la Diada de Cataluña. A las 9:20 de la mañana hará la ofrenda floral habitual que se tiene que hacer en esa jornada tan especial en Cataluña, y después los jugadores, en este caso el jugador de turno que vaya a esa ofrenda, estará en el entrenamiento a las 11 de la mañana. Recordamos que ya los socios habéis podido pedir vuestras entradas, apuntarse para el próximo domingo, poder estar en el Johan, que es el premio que el Barça, entre comillas, ha tenido con los socios que estuvisteis en el Estadio Olímpic Lluís Companys durante estas últimas 2 temporadas, tener esta oportunidad para poder ver el partido en el Johan, porque son de una capacidad reducida, de un Johan y de un Barça que al final ha cedido 300 entradas al Valencia para que también sus aficionados puedan estar. Al final serán seguramente más familiares y amigos de jugadores que no afición pura y dura del Valencia que pueda venir el domingo al Johan Cruyff. Pero esa es también otra de las vertientes que nos deja un partido donde el club también en estos próximos días dará informaciones de los accesos, porque se teme un poco de lío para que la gente pueda acceder al Johan. Al final es un estadio donde a nivel de movilidad hay algunas dificultades, y seguramente el club volverá a hacer las recomendaciones que ya hizo en el día del Gamper, las volverá a actualizar para que la gente no tenga dificultades el domingo, vuelta de un puente largo en Cataluña, para jugar este partido. Eso sería el resumen de este formatín de este 10 de septiembre. Recuerden que mañana volvemos a las 12 del mediodía, un programa especial desde la Ciutat Esportiva con el gran Jaume Marcet, con el gran Jean-Marie Dongu en la Ciudad Deportiva, contándonos anécdotas, historias de la Masía y de los recuerdos que tiene Jean-Marie de lo que vivió cuando estaba en el Barça. Y a partir de la 1:30, Eric García. Cerramos la temporada con Íñigo, abrimos la temporada con Eric García, de central a central. Mañana Alda Martorell estará con nosotros para contarnos las sensaciones de este arranque de Liga y de ya el inminente vuelta y el estreno en la Champions la semana que viene en el campo del Newcastle. Si te ha gustado el vídeo, le puedes dar like, te puedes suscribir, incluso le puedes recomendar a tus compañeros que se vengan a Gigantes, que nos viene una temporada apasionante y donde esperemos que el Barça siga levantando títulos. Gracias.